Hoy es un día de conclusión para un libro pues muy importante. Es la columna vertebral de la teología de toda la Escritura, está en el libro de Romanos. Entonces hemos estado estudiando este libro como 2 años y hoy terminamos con el libro de Romanos. Y algo interesante del libro de Romanos es que inclusive en el final, en los últimos 2 versículos, Pablo hace algo muy sustancioso, hace una doxología. Inclusive si vamos ahí al texto, en Romanos 16, del 25 al 27, como subtítulo, ahí le ponen en la edición doxología final, ¿verdad? ¿Saben qué es una doxología, hermanos? ¿Saben qué es una doxología o no? Para los que no saben, la doxología es una reacción, como una explosión de todo el ser del que la hace al momento de comprender la grandeza de Dios. Es un estallido, hermanos, que se plasma en la Escritura, al modo de Romanos 11, cuando dice el apóstol Pablo, está hablando del pueblo hebreo, está hablando de los gentiles, está hablando de que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, y Pablo estalla en una doxología y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus caminos. Ahí estamos viendo un ejemplo claro de doxología. Y en nuestro texto de hoy, Romanos 16, del 25 al 27, tenemos una misma sustancia de esto, hermanos. Y quiero que pues vayamos al texto, primeramente, y que del texto pueda fluir esta predicación, hermanos. La predicación expositiva es en aquella en la que la palabra se pone por encima y el predicador se pone debajo del texto, ¿sí? Hay otra predicación en la que los predicadores toman el texto como un trampolín para hacer lucir su predicación, su tema, sus ideas, su inteligencia, pero en la predicación expositiva no, hermanos. En la predicación expositiva nosotros somos sirvientes de la verdad revelada de Dios en su palabra. Y vamos a ser sirvientes hoy de este texto y vamos a leerlo, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué conclusión, ¿no, hermanos? Qué forma de concluir. El título de nuestra predicación es Un misterio revelado con propósitos eternos. Este título fluye de la predicación, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios va a confirmarnos según el evangelio, y dice mi evangelio, apropiándose de él, y según la predicación de Jesucristo. Va a brillar en esta predicación la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el eje, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora por medio de las Escrituras y por medio de esos profetas que Dios usó, que son santos. Entonces, hermanos, un misterio revelado con propósitos eternos. Romanos 16 nos va a dar 3 columnas para esta enseñanza. Primero, se va a predicar el evangelio que Pablo estuvo exponiendo a lo largo del libro de Romanos. Aquí Pablo, a manera de conclusión, dice, y al que puede confirmaros. ¿Cuál es el propósito de haber escrito desde el principio Pablo en Romanos, donde está hablando de la condición del hombre, de la ira de Dios, de la justificación por fe, de que en Cristo somos más que vencedores, en Romanos 8, todo esto lo está uniendo en un solo propósito en la conclusión del libro, hermanos, y es que Dios nos confirme. Pero, según el Evangelio, y el Evangelio
siempre que se dice, siempre que se predica, siempre que se proclama el Evangelio, es con el propósito de salvar, hermanos. Es con el propósito de dar vida a los muertos, de iluminar donde hay tinieblas. Entonces, una columna es la salvación que produce en sí mismo el Evangelio de una manera muy natural. Otra es la confirmación, lo que Pablo quiere hacer en esta conclusión, es decirnos, Dios los quiere confirmar por medio de todo lo que ha sido revelado en esta carta, queridos hermanos. Y el tercero, y aquí es donde todo se junta en un solo propósito, es alabanza y glorificación de Dios. Porque al último dice Pablo, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Tenemos las tres columnas, se las recuerdo. El evangelio que se proclama para salvación. El evangelio que se ha dicho por medio de la predicación de Pablo para confirmar a los creyentes. Y número 3, todo esto con el único fin y propósito eterno de glorificar a Dios. Son 3 propósitos eternos: salvar, confirmar, dar gloria a Dios. Esas son las columnas de nuestra predicación, hermanos. Y bueno, vamos a analizar un poco esta palabra misterio. Es una palabra muy usada en todos los contextos. Y para introducción, hermanos, pues vamos a dar mención de un evento que sucedió en Estados Unidos y en el Reino Unido en el año, más o menos finales de los años 70. Un psiquiatra científico llamado Raymond Moody escribió un libro que se llama Vida después de la vida. Este psiquiatra hace un estudio acerca de las experiencias cercanas a la muerte de las personas que están en cuidados intensivos en un hospital. Y si bien esto ha sido un tema que ha sido para el mundo un misterio y se ha estudiado, en este año a los estudios de este psiquiatra se unieron neurólogos, se unieron cardiólogos, pediatras, internistas, que empezaron a estudiar este fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte desde un punto de vista científico. Ellos recopilaron información y evidencias y encontraban que la gente testificaba de la siguiente manera: es que yo tuve un accidente, entonces yo salí de mi cuerpo y yo vi mi cuerpo ahí tendido y estaban pasando estas cosas y aquellas cosas. Entonces ellos estaban filmando y anotando y registrando todo desde el punto de vista del escepticismo y encontraban cosas interesantes. Por ejemplo, pacientes que estaban en el quirófano siendo operados, dicen que ellos estaban desde afuera viendo la operación. Entonces, cuando despiertan, dan detalles de lo que estaban ellos viendo y coinciden con el equipo médico, lo que estaban platicando, lo que estaban haciendo y las herramientas que estaban usando. De tal manera que estos científicos dijeron, esto no lo podemos catalogar como simples delirios de las personas que están agonizando, sino que aquí tenemos elementos para dar pie a una investigación más seria. Entonces, esto pasó a finales de 1970, inclusive se formó una asociación que se llama Asociación Internacional para los Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte, para estudiar este tema desde un punto de vista científico y médico. Sin embargo, el asunto da un giro interesante porque empieza a hacerse esta institución y empiezan a darse conferencias y testimonios, pero ahora ya dio un giro, ya no era un estudio meramente científico, sino algo motivacional, hermanos. De tal manera que venían y daban conferencias y cobraban la entrada para animar a otros y decir, mira, por medio de esta experiencia, este hombre cambió su vida y te la quiere contar para que tú también cambies tu vida. Y todo con un único propósito y fin, encontrar la respuesta a la pregunta más importante: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es el propósito o fin último de la vida? Y déjenme decirles que este tipo de misterios atraen al ser humano, queridos hermanos. Atraen estas cosas sobrenaturales, de fantasmas, de ovnis, nos atraen por naturaleza. Yo cuando era joven me acuerdo que hacía con mis amigos exploración urbana. Agarrábamos una cámara así grandota y nos íbamos a un hospital abandonado y queríamos filmar a ver si veíamos fantasmas. Y esta introducción la digo porque todos los misterios que hay en el mundo no tienen ningún propósito en nuestra vida, hermanos. Tú puedes ver documentales en History Channel
acerca de los alienígenas ancestrales y eso te da comezón de oír y te atrapa, pero luego le apagas a la tele, hermano, y eso no fue de provecho para tu vida. Tú puedes investigar esto que les digo de estos médicos que estudiaron las experiencias cercanas a la muerte de gente que dice que vio las puertas del cielo o las puertas del infierno, y puedes apagar tu televisor y eso no va a ser de ningún provecho para tu vida. Hay gente que se acerca al libro de Apocalipsis para ver cómo van a ser los últimos tiempos, para ver qué va a pasar con esto del anticristo y cuando las estrellas empiecen a caer del cielo. Y si te acercas con esos propósitos al libro del Apocalipsis, nada más por la comezón de oír, no vas a ser alimentado ni vas a sacar ningún provecho. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una revelación de un misterio que se había mantenido oculto, pero que ha sido manifestado. Y este propósito de este misterio es muy grande, hermanos. El Señor quiere afirmarnos, el Señor quiere establecernos, el Señor quiere darnos una base sólida, una roca firme para que podamos caminar en nuestra vida cristiana. No es por medio de experiencias, hermanos. Recuerden a Lucas en el Evangelio cuando el Señor habla de Lázaro y el rico, que el rico está atormentado y le dice, déjame que vaya para avisarle a mis familiares para que no caigan acá. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice a Abraham? No se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tienen las escrituras, tienen a los profetas, a ellos oí. No es por medio de testimonios de otros, hermanos, que vamos a cambiar nuestra vida. No es por medio de ir a conferencias que nuestra vida va a afirmarse. No es por medio de estar acostados y poner podcasts o poner predicaciones y ya con eso vamos a cambiar. No, hermanos, es por medio de la Escritura y el Señor quiere afirmarnos. Hay un propósito y es porque Pablo sabe que muchos creyentes están en la necesidad de ser afirmados, hermanos. Y vamos a leer una cita en Marcos 8:24 para que podamos entender un poquito el punto principal de esta predicación. Marcos 8, capítulo 24. Ahí se nos relata el milagro de un ciego que fue sanado. ¿Ya estamos ahí? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, subrayen eso, restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Este milagro, hermanos, es también una parábola, ¿sí? La profundidad de las riquezas del Evangelio va más allá de lo que vemos superficialmente. El Señor con una orden mandaba a los paralíticos a que se levantasen. No tenía que hacer nada más que dar la orden. Y aquí el Señor saca al ciego de la ciudad, le lava los ojos, le pone las manos encima y le dice, ¿ves? ¿Y qué dice el ciego? Ya no estaba ciego, dice, veo como árboles que caminan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Señor le dice, ve a enjuagarte otra vez. Y luego ya el ciego vio claramente. Hay que ver 3 estados en esta parábola. Primero, tenemos a un ciego, ¿sí? Luego, tenemos al Señor que interviene y ya no es ciego, pero tampoco ve claramente. Está en un estado en el que ve borroso, en el que necesita una segunda intervención del Señor y entonces el ciego ve claramente. En la salvación, muchas veces, hermanos, hemos pasado de la muerte, pero no estamos todavía establecidos en la vida. Ya no estamos muertos en nuestros pecados, pero todavía no estamos firmes en la fe. A veces titubeamos y tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos y decir, ¿dónde estoy parado? Si bien ya no me deleito en el pecado como antes, tampoco me deleito del todo en la palabra de Dios como quisiera. Entonces necesito ser afirmado.
entonces necesito ser aclarado en mi camino, necesito afirmar mis pasos, y eso es lo que hoy el Señor quiere hacer con nosotros, hermanos. Porque en la carta de Pedro dice el apóstol que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Es necesario, hermanos, estar firmes, y eso se va a lograr a veces por medio de sufrimientos, por medio de dificultades. Dios tiene su gimnasio, hermanos. Hace poco mi esposa le compró a la bebé un resortito con unos tubitos donde ella pone sus piecitos así y empieza a fortalecer sus pies. Y a veces no le gusta porque se cansa, pero bueno, es para fortalecerla y afirmarla. El Señor, cuando nos mete en situaciones, hermano, que no nos agradan tanto, tiene un único fin, un propósito eterno de afirmarnos y de establecernos, hermanos. Tenemos que ver desde ese punto de vista nuestras pruebas y nuestras luchas. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ya al final, nos dice todo el Evangelio y luego dice, y estas cosas se han escrito para que creáis en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ven el propósito? Dice el apóstol Juan, sí, todo esto se ha escrito y más cosas que hizo el Señor. Pero he registrado estas para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida. Hermanos, la palabra de Dios no nos quiere deleitar con su literatura, su poesía o su retórica. La palabra de Dios nos quiere hablar, nos quiere confirmar, nos quiere salvar y quiere que al último Dios sea glorificado en todo. Ese es el propósito eterno que vamos a estar viendo en este día. Afirmarnos en la fe. Y dice aquí que es la revelación de un misterio, ya lo leyó Josué en Colosenses. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, vamos a hablar de Dios el Padre, de Dios el Hijo, del Espíritu Santo y cómo se ha revelado a la vida de los seres humanos. Vamos a ver primero la revelación de Dios hacia los hombres. No sé si han escuchado alguna vez de la palabra teofanía. Teofanía significa precisamente una manifestación de Dios a los hombres simples y mortales. Entonces, hermanos, podemos entender que el hombre está postrado en tierra, en el polvo de la tierra, y que quiere levantarse para conocer a Dios, pero hay una gran distancia de tal manera que no podemos llegar. Y quiero que vean con sus mentes la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? Es una torre que se edificó con el fin de que su cúspide llegase hasta el cielo. Y esta Torre de Babel, hermanos, no son simples ladrillos. Esta Torre de Babel, edificada por hombres que quieren llegar al cielo, está conformada de religión, está conformada de ética y de moral, está conformada de estos estudios científicos de los hombres que quieren eliminar el mal del mundo, y está conformada de filosofías humanas. Y entonces empiezan a ponerse estos ladrillos para tratar de alcanzar la perfección de Dios. Esto, hermanos, nunca va a ser así. El Señor de los cielos se reirá de ellos. No hay manera de que nosotros nos podamos elevar tan alto. Nuestra única esperanza es que el Señor descienda y se revele a nosotros. Esa es nuestra única esperanza. ¿Y qué creen? Que Dios se ha revelado. Dios se revela, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha revelado a los seres humanos por medio de la creación. Esa es una forma en la que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a los seres humanos por medio de su palabra. Esa es una forma detallada en la que Dios se revela a los seres humanos. Y una tercera, Dios se ha revelado a los seres humanos a través del testimonio interno en la mente de todos. Todos tienen cierto conocimiento de Dios. Y hermano, no andes discutiendo con un ateo si Dios existe o no. La palabra de Dios, cuando tú la abres en el Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces es muy absurdo. Imagínense que estamos en una ciudad calurosa, díganme. La más calurosa. Monterrey. Imagínense que estamos en Monterrey en el mes de abril, a las 2 de la tarde, ahí asoleándonos, y estamos conversando con una persona que dice que el sol no existe.
Y tú le quieres demostrar que el sol sí existe. Y le quieres citar libros para decirle, es que el sol sí existe. Oye, el sol, estamos a 40 grados, el sol está consumiéndolo en calor. ¿Tú tienes que convencerlo de que Dios existe? Él sabe que Dios existe, Él sabe que el sol existe. No te metas en esos embriollos, hermanos. No hay ateos. Hay quienes dicen que son ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero tú no discutas con ellos, hermanos. Eso es algo que no está discusión. Eso es algo que podamos dar por sentado. Todos los seres humanos tenemos un testimonio interno de Dios en la mente. Hasta el más religioso, hasta el más ateo, tienen cierto conocimiento de Dios. Dios se ha revelado por medio de los astros. Dicen algunos, los astros son fieles predicadores. Y los astros son fieles adoradores del Señor, como dice el Salmo. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la creación nos da conocimiento de Dios y la conciencia, pero no nos da el panorama completo, hermanos. Por eso la necesidad de la palabra revelada de Dios. Nosotros no recibimos revelaciones nuevas de la palabra. Nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para comprender lo que ya ha sido revelado, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del hombre y acerca de Dios? Bueno, desde el Génesis, que yo creo que es la base de todo, desde el Génesis podemos ir entendiendo lo que Dios dice de ti y lo que Dios dice del mismo. El hombre no pudo haber creado la Biblia, como algunos dicen, son fábulas creadas por los seres humanos. No, dice el Señor, no les gusta lo que les digo porque testifico mal de ellos, que sus obras son malas. La palabra de Dios testifica del hombre en contra. No puede haber sido creada por los hombres, hermanos. Un teólogo del siglo XIX nos dice acerca del Génesis, dice, la creación, Hermann Basch, la creación es la primera revelación de Dios. Cuando tú abres tu Biblia en el Génesis, el principio y el fundamento de toda revelación de Dios, el principio y el fundamento de toda revelación posterior. El concepto bíblico de revelación está arraigado en la creación. ¿Y qué podemos ver en la creación? Podemos empezar a ver desde el Génesis todos desplegándose los atributos de Dios, hermanos. Cuando el Señor le llama al hombre y a la mujer y le dice a Adán, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Ahí podemos ver su justicia, cómo está dictando sentencia contra el pecado. Podemos ver el protoevangelio, donde ya está apuntando Dios desde el Génesis hacia el monte Calvario, cuando los vistió con pieles, los vistió con túnicas, ¿sí? Ahí podemos ver en el Génesis la justificación solo por fe, cuando creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, todavía no se escribía Romanos, todavía no estaban las cartas. Estamos en el Génesis y ahí está ya plasmada la doctrina de la justificación solo por la fe. Y esto es maravilloso, hermanos. Ahí podemos ver la soberanía de Dios cuando Él soberanamente escogió a Jacob y de ahí formó un pueblo. No quiso Dios escoger a los caldeos, no quiso Dios escoger a los asirios, quiso formar un pueblo de Jacob y le dijo, ya no serás Jacob sino Israel y voy a formar un pueblo de ti, de tus lomos va a salir un pueblo. Podemos ver en Génesis también desplegada ahí la eternidad de Dios. Podemos ver cómo se conectan todos los textos a lo largo de la Escritura como una cadena firme de eslabones hasta que llegamos a la revelación del Apocalipsis, donde el Señor dice, he aquí vengo pronto. Todos estos detalles de Dios, de su carácter, pues no nos los da la naturaleza. La naturaleza nos da una cara de la moneda, la palabra de Dios nos aclara todo el panorama. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Nos dice que la creación gime, que está bajo maldición. Tenemos que saber eso de antemano, que aquí reina la muerte, que aquí reina la enfermedad, que aquí estamos en un mundo caído. ¿Qué dice más la palabra de Dios? ¿Qué revela del ser humano? Que tú y yo estamos bajo la maldición de nuestro padre Adán. Estábamos pues, porque dice, polvo eres y al polvo volverás. Y de alguna manera podemos ver eso manifestado hoy en nuestros días. ¿Sí? La muerte tiene su explicación en la desobediencia. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia.
Ahí nos aclara el panorama de nuestra situación delante de Dios cuando estábamos sin Cristo, hermanos. Porque dice Romanos también 1:21 que habiendo conocido a Dios, el ser humano no le glorificó como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, esto es humanismo, es todo lo contrario del humanismo. La palabra de Dios nos da una realidad objetiva del ser humano y de los atributos de Dios. ¿Y qué podemos decir de la revelación ya más específica del Señor Jesucristo? Bueno, ya cuando el Génesis, hermano, nos da el panorama de la santidad de Dios, y ya cuando el Génesis nos da un panorama de la corrupción humana, ahí compáralos tú, hermano. La santidad de Dios y la corrupción humana, podemos ver la incompatibilidad entre ambos. Podemos ver la gran separación que hay a causa de la gravedad del pecado. Hermanos, ¿saben por qué no valoramos el Evangelio? Porque no vemos el pecado sobremanera pecaminoso, ¿sí? Porque no tenemos esa claridad para ver cuán grave es el pecado. ¿Por qué no tenemos esa claridad para ver cuán grave es el pecado? Porque no tenemos una exposición constante a las Escrituras. ¿Y por qué no tenemos una exposición constante a las Escrituras? Porque en nuestra naturaleza aborrecemos a Dios, en nuestra naturaleza. Y necesitamos que Dios intervenga de una manera fuerte para que nosotros cambiemos ese aborrecimiento natural que el ser humano le tiene a Dios por un amor genuino. Y eso solo se puede lograr a través de la reconciliación por medio de la sangre de Cristo, que ahorita nos acaba de citar Josué. El mundo, queridos hermanos, hace sus intentos para quitar la maldad. ¿Cuál es la lucha y la carrera de la ciencia? Acabar con la enfermedad y con la muerte. De alguna manera tiene el mismo propósito del Evangelio, la ciencia. Pero la ciencia está gravemente equivocada en una cosa, hermano. Hay que saber y reconocer que el resultado del pecado es la enfermedad, la muerte, la desgracia, la tragedia. La raíz es el pecado, el fruto es la maldad. La raíz es el pecado, el fruto es la maldad. Entonces, ¿qué hace el mundo? Quiere arrancar los frutos, o sea, la maldad del mundo, pero la raíz está ahí produciendo más y más frutos abundantes y nunca van a poder por esa vía, hermanos. ¿Qué es el mensaje, el misterio que nos revela el Evangelio? Aquel verbo fue hecho carne. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ahí en Lucas también, Zacarías está profetizando y dice que ha venido para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. El Señor no viene a arrancar los frutos de la maldad y que sigan creciendo. El Señor vino a arrancar la raíz, que es el pecado, y con eso está muerto el árbol de la maldad, y con eso se acabará el mal en el mundo, hermanos. No se puede disfrutar el pecado y quitar la maldad, es imposible. Tú no puedes experimentar la bondad en tu vida si primero no quitas el pecado. Y el pecado tú no lo puedes quitar. Por eso vino Cristo a hacer lo que tú por naturaleza no podías. A liberarte de la esclavitud en la que estabas. La esclavitud al pecado, hermanos. Entonces, aquí vamos a leer un pasaje en Lucas 4:18. En la que el Señor, en el que nos dice cómo el Señor se para en la sinagoga y empieza a leer el libro de Isaías. Y el Señor ahí, delante de todos los religiosos de su época, empieza a leer lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, el ser humano por naturaleza es esclavo del pecado, esclavo de la muerte, está hundido en la miseria y en las tinieblas. Y en esa prisión habita. Y el único que le puede dar libertad, aquí lo proclama el Señor citando a Isaías, dice, yo vine a libertarlos.
Yo vine a darles buenas nuevas, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, tenemos que entender que el Evangelio consiste en que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero la gente carnal de su época nomás tenía la vista puesta en las cosas de la tierra, de tal manera que ellos creían que el Mesías los iba a librar del yugo de los romanos, del imperio romano. Y cuando Dios se manifiesta y les dice, yo les voy a dar libertad del pecado, ellos no quieren. Ellos quieren lo terrenal, ellos no tienen ojos para ver la resurrección de los muertos, la vida eterna y el reino de los cielos. Por eso el Señor empieza predicando, el reino de los cielos se ha acercado y es como una perla de gran precio, es como un tesoro escondido, es como un grano de mostaza. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes no pueden ver lo que viene, yo se los vengo a anunciar, pero han engrosado sus corazones y pesadamente oyen con los oídos y no entienden. El Señor venía y estaba viendo la condición del ser humano y tenía que venir, hermanos, porque no había otra manera de que esto terminara bien. Entonces vamos a leer la cita de la reconciliación en 2 Corintios 5:18 para ver cómo Dios une lo que no se puede unir, para ver cómo Dios junta lo que no se puede juntar, hermano. Por un lado tenemos la santidad de Dios y la corrupción humana. ¿Cómo vamos a hacer un vínculo? ¿Cómo vamos a juntar esto, hermano? Eso es como el agua y el aceite. No se pueden juntar, pero Dios es todopoderoso y Dios pudo unirnos con Dios, reconciliarnos con Dios. ¿Cómo lo hizo? 2 Corintios 2:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el misterio revelado, hermanos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Que tú no te podías parar delante de Dios. Y Cristo juntó tu naturaleza con la de Dios por medio de su sangre. En la cruz, el Señor unió, conectó al pecador con el Dios Santo. Y al pecador lo rescató y lo hizo santo también. Eso es la gloria del Evangelio. Este es el misterio que ha sido manifestado, hermano. Y esto debe de conmover tu corazón. ¿Qué nos dice el texto? Por medio de la predicación de Jesucristo. La persona y la obra de Jesucristo es el punto central de esta predicación, hermanos. El Señor es poderoso en obra y en palabra. El Señor, hermanos, cuando vino ahí en medio de los conflictos que tuvo con la institución religiosa de su época, dice que mandaron los fariseos a unos alguaciles para que le prendieran. Y ellos regresaron con los fariseos y los fariseos dijeron, ¿qué? ¿No traen al hombre? ¿Y qué dicen los alguaciles? Jamás un hombre ha hablado como este hombre. Jamás un hombre se ha expresado así. Y estaban llenos de asombro. Hermanos, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese ciego de nacimiento recibe la vista y lo empiezan a cuestionar los fariseos, él contesta, yo lo único que sé es que desde el principio no se ha escuchado de nadie que abra los ojos de un ciego de nacimiento. Hermanos, las obras de nuestro Señor, cómo vino y con autoridad demostró poseer todos los atributos de Dios, es algo glorioso, es algo que no se había visto. El que venga a mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Si estás cansado, ven, porque mi yugo es ligero, yo te voy a dar descanso para tu alma. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Dice él. El viento sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué palabras, hermano? ¿Quién ha hablado como Jesús?
¿Quién tiene las obras que tiene Jesús? ¿Quién tiene su sabiduría? ¿Quién tiene su poder? ¿Quién venció a la muerte para no volver a morir? Nadie. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, hermano. Esa es nuestra predicación, esa es la revelación más gloriosa. Y dice el apóstol Pablo apoyando esto mismo: por ninguna cosa me propuse, griegos, entre vosotros, hacer ni decir, sino a Cristo y a este crucificado. Esa era la predicación de Pablo. ¿Pablo tenía letras? Sí, muchas letras. Pero ¿saben qué dijo Pablo? Dijo: yo no voy a predicar letras ni poesía, yo voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Yo voy a predicar que hay resurrección y que Él es la primicia de la resurrección y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y cuando Pablo fue con los griegos y lo pusieron en el areópago a predicar, ellos estaban de buena manera escuchándolo. Él les decía: al Dios no conocido se los vengo a presentar, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Porque Dios habita todo, en Él nos movemos, existimos y somos, y ellos le escuchaban de buena manera. Pero cuando Él les habló de que un hombre se levantó de los muertos, que Dios le resucitó de los muertos para que todos los que crean en Él tengan vida eterna, ellos le dijeron: otro día, Pablo, te escucharemos hablar acerca de este tema. Ellos no creyeron en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los testigos de Jehová hoy no creen en la resurrección. Siempre ha habido estas sectas y el Señor resucitó, hermanos. Y el Señor se apareció a sus discípulos y el Señor se le apareció a mucha gente. Y todos ellos dieron testimonio de lo que vieron y oyeron. Son cosas verdaderas, fieles, palabras fieles y verdaderas, hermanos. Entonces, pues, lejos esté de nosotros, hermanos, gloriarnos en algo que no sea la cruz de Cristo. El mundo para nosotros está crucificado y nosotros estamos crucificados para el mundo. Hemos de vivir en santidad si hemos obedecido de todo corazón a esta enseñanza del Evangelio. Hemos de vivir, hermanos, en afrenta contra el mundo, con tal de llegar a obtener el premio, hermanos, con tal de llegar a terminar esa carrera. ¿Y cómo nos apropiamos de esta riqueza, de este misterio, hermanos? ¿Cuál es la herramienta? Dios se revela a los hombres, Cristo es entregado para nuestra justificación y ahí está el alcance. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Tenemos que ir más a la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Leer más la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a un congreso? ¿Cómo obtenemos este tesoro, hermanos? ¿Cuál es la herramienta? Ustedes díganme. El instrumento que usa Dios. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahora, dice el apóstol, aparte de la ley, esa ley que nos hizo fracasar, hermanos, se ha manifestado la justicia de Dios, anunciada de antemano por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fe, hermanos, la herramienta necesaria para apropiarte de todo este tesoro es por medio de la fe. ¿Y qué es la fe, hermano? No necesitas mucha teología, no necesitas muchos conocimientos ni mucha inteligencia. Solo tienes que creer en el Señor, que Él vino, que Él murió, que Él derramó su sangre para justificarte y que Él te da vida eterna en su nombre. La salvación es por fe y no por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. Tienes que saber, hermano, que el Evangelio tiene dos rostros. Uno, es tan sencillo que ahora que fuimos a la sierra, los hermanos tarahumaras que no tenían letras, que no tenían estudios, que no sabían mucho, ellos podían recibir este Evangelio con buen ánimo, entenderlo, sacarle provecho y ser salvos, tener vida eterna. Es tan sencillo como eso, pero a la vez es tan profundo, hermanos, que ha habido 2000 años de historia y que ha habido mentes brillantes, teólogos eminentes, que han desarrollado teologías, confesiones de fe, han desarrollado libros, poesías, canciones acerca de la profundidad del Evangelio. Podemos ver la sencillez del Evangelio y podemos ver la profundidad del Evangelio. Decían algunos teólogos que es como un río en el que puede pasar caminando un pequeño insecto y en el que puede pasar nadando una manada de elefantes. Hermano, ahí podemos ver el Evangelio y el Evangelio lo recibimos por fe. Dice nuestro texto, se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe.
Hermano, la fe es en su sangre, en su sacrificio. Les voy a decir una cita de Anselmo, un padre de la iglesia. Deseo entender tu verdad, dice Anselmo, la cual mi corazón ama, en la cual mi corazón cree, pero no busco entender para creer, porque tus pensamientos, Señor, son más altos, pero sí creo para entender. Cuando el apóstol Pablo nos empieza a hablar de la justificación por fe, nos empieza a hablar de Adán y Cristo en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, nos empieza a hablar de que si por uno todos fueron constituidos pecadores, por la transgresión de uno, por la justicia de uno, todos serán constituidos justos. Cuando Pablo empieza a desarrollar su teología, de pronto no entendemos. Es algo a veces complicado, pero es algo a la vez sencillo, porque cuando vamos al Evangelio podemos ver la fe de los hombres que decían, Señor, di la palabra y mi siervo será salvo. Señor, dame la vista, ten misericordia de mí. El ciego que gritaba a grandes voces, o aquel leproso que decía, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso es fe, hermanos, simplemente creer que Él es poderoso para hacer las obras, que Él es poderoso para salvarte, que Él es poderoso para levantarte. Y tiene el Señor un reproche para los que no tienen fe. En la tormenta, ¿qué les dice? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Que no tenéis fe? Dice el Señor. No temas, cree solamente. Tu fe te ha salvado, le dice a la mujer sirofenicia. Ve en paz. Y fue libre de su azote de muchos años que tenía. Entonces, hermanos, podemos ver que nos podemos apropiar de los tesoros y las riquezas del Evangelio si tenemos fe, si creemos en el Señor. Al Señor le agrada que creamos en Él en medio de esta situación. En medio de lo que está pasando, el Señor se agrada de afirmarnos y de que creamos en Él. Que Él finalmente nos dará la victoria en esta enfermedad, que Él finalmente nos dará la victoria en nuestros problemas económicos, que Él finalmente nos dará la victoria cuando estamos luchando hasta la muerte y hasta la sangre contra el pecado, hermanos. El Señor nos dará la victoria. ¿Lo creemos? Vamos a ahondar en esto de estar firmes, hermano, un poco. Todavía tenemos tiempo. Y vamos a ir a Nehemías, capítulo 1. Versículo 3. Y vamos a ver una ilustración bíblica ahí, hermanos. Nehemías 1 del 3 al 4. Les pongo en contexto. Nehemías es el copero del rey. Es hebreo. Y en Jerusalén, la ciudad de sus padres, está en ruinas. Luego viene un hermano de Nehemías y Nehemías le dice, ¿cómo están? ¿Cómo están los míos? ¿Cómo está mi gente? ¿Y qué dice el hermano? El remanente, los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, este templo derribado a veces somos nosotros. Aquí, Jerusalén y su templo habían tenido ya la gloria de los tiempos de David, la gloria de los tiempos de Salomón, pero aquí estaba en ruinas, con sus muros destruidos y sus puertas quemadas a fuego, hermano. ¿Cuántas veces nuestra vida cristiana pasó por momentos muy altos? Y en un juego de manos el enemigo nos derribó y estamos ahí como esta ciudad de Jerusalén. Pero ¿saben qué, hermanos? Tengan buen ánimo, porque el Señor permitió que cayeras para afirmarte mejor. El Señor permitió que resbalaras. El Señor quiere enseñarte tu verdadera posición. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. A veces creemos que estamos firmes, hermanos. Jerusalén, cuando estaba en aquella gloria de los días de Salomón, pensaban que estaban firmes, que las promesas se habían cumplido ya, pero no estaban firmes, hermano. Venía la destrucción, venía la cautividad. Querido hermano, en esta hora te digo, si tu templo, si tú mismo estás en esta ruina, el Señor hoy quiere levantarte. El Señor quiere decirte como Elías cuando estaba deprimido bajo el árbol. Quiere decirte, levántate y come,
porque largo camino te resta. El Señor quiere levantarte como a Pedro. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Le dijo, Señor, aunque todos estos te negaran, yo permaneceré contigo hasta el final. Y yo moriré por ti si es necesario. ¿Y qué pasó después? 3 doritos después, dicen por ahí. No lo conozco. No conozco al hombre. No sé de qué me hablas. Y enseguida cantó el gallo. Pedro pensó que estaba tan firme. Pensó que estaba tan firme, pero él estaba tan débil, pero él no sabía que estaba tan débil, y dijo el Señor, vas a ser sacudido, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y Pedro fue de veras sacudido, hermanos, pero ¿qué vemos en el Evangelio más adelante? ¿Qué le dice el Señor? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y después dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. El Señor lo afirmó, hermano. ¿Se han visto el cubo de Rubik? A veces ya te falta muy poco, pero no hay otra. Hay que desacomodar todo otra vez para llegar a esa última etapa y llegar a formarlo. Hermanos, así es tu vida como creyente. A veces parece que todo está ya establecido, pero el Señor dice, no, tengo que volver a edificar, a afirmarte, tengo que darte firmeza. Aunque te duela, querido hijo, te tengo que afirmar, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Salmo 37 nos dice una ilustración muy bonita que dice, por Jehová son ordenados mis pasos, ¿sí? Él aprueba mi camino. Si estoy postrado, Él me sostiene con su mano. Hermano, hoy es un día para que afirmes tus pasos. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Tú crees que esta predicación vas a salir de aquí afirmado, hermano? Déjame decirte que nada más es el principio de todo, hermano. Esto te va a costar trabajo. Tienes que salir de aquí y tienes que cambiar cosas. Tú sabes cuánto tiempo has estado expuesto a su palabra. Tú sabes cuánto tiempo has estado expuesto a su presencia en oración. Tú sabes cómo está tu integridad delante de Dios. Y todo lo que está mal, en esta hora el Señor te dice, endereza tus pasos. Endereza tus pasos, querido hijo, porque no hay tiempo. No hay tiempo, tienes que entender la sabiduría del Salmo que nos dice, hazme saber cuán frágil soy. Hazme saber que mi vida pasa como un pensamiento, que mi vida pasa como un vapor, como una neblina. Hoy es el día para que afirmes tus pasos, hermanos, no hay mañana. Hoy el Señor te quiere levantar y quiere que te pongas a trabajar en lo que vale. Los afanes del mundo, ¿de qué sirven, hermano? El Señor nos va a dar el sustento siempre. El Señor ha prometido en su fidelidad. Pero hermano, cuando tú ya no estés en esa oficina, alguien va a llegar a sentarse y va a hacer el trabajo, ¿sí? Cuando tú ya no estés en ese trabajo, este mundo cruel te va a olvidar. Pero tú hoy te estás jugando la carta de la eternidad, hermano. Tú hoy estás afirmando tus pasos para la condenación eterna y la destrucción, o tú hoy estás afirmando tus pasos para la vida eterna y la salvación. Delante de ti se abren los dos caminos. No debes de claudicar, hermano, entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, si Baal, vete detrás de él. Y si el Señor es Dios, seguidle a él. Tienes que tomar una decisión hoy. Hay otra ilustración que les quiero dar en Nehemías. Cuando ellos estaban levantando el muro, hermanos, había enemigos alrededor que los querían atacar. ¿Y saben qué les dijo? Con una mano van a estar en la obra, trabajando. Y con la otra mano van a tener la espada, ¿sí? Con una obra van a estar trabajando y si suena la trompeta ya tienen la espada en la otra mano, ¿sí? Y cuando estén peleando, luego van a venir otra vez a la obra. ¿Qué significa esto? Hermano, desde los pastores hasta nosotros que tenemos trabajos seculares, por un lado estamos en la obra. Las hermanas están en la obra cuidando a los niños, haciendo la comida o las que tienen trabajos están en la obra. Y es necesario, hermanos, porque el pan no crece en los arbustos, ¿o sí? Tenemos que trabajar.
Pero eso no tiene que consumir todo nuestro ser, queridos hermanos. Con una mano tenemos que estar con la obra y con otra mano tenemos que estar con la espada de la palabra de Dios. Y eso te va a costar un doble esfuerzo, hermano. No va a ser fácil. Tienes que trabajar al doble. Pero o haces esto o te pierdes, hermano. Desafortunadamente no podemos soltar la obra. Josué no puede decir, ¿saben qué? Ya no voy a hacer discipulados, ya no voy a hacer canciones, ya no voy a hacer nada, me voy a encerrar a orar. Yo tampoco puedo hacer lo mismo, encerrarme 12 horas al día, a ayunar y a orar. Yo tengo que trabajar, Josué tiene que trabajar, Oscar tiene que trabajar, pero una mano en la obra y la otra mano con la espada, hermanos. Si tú agarras la obra por completo, el enemigo te va a destruir. Es necesario que te afirmes de esta manera, hermano, y que perseveres hasta el final. El Señor quiere afirmarte y estamos terminando. ¿Qué dice nuestro texto? Al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué está haciendo Pablo al final del libro de Romanos? Está proclamando alabanzas para Dios. Y yo les voy a decir 3 elementos como conclusión que son esenciales para dar gloria a Dios, para una correcta alabanza a Dios. El primer elemento es que conozcas a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo le vas a alabar si no lo conoces? El segundo ingrediente es que tu adoración a Dios, cuando tú le des gloria a Dios, tienes que estar impregnado de humillación y de humildad. Y la tercera es que tienes que estar inundado de agradecimiento. Y el primero es conocer los atributos de Dios. Dice el teólogo Joel Becky, la mejor teología es una canción de adoración. Y la mejor adoración está llena de teología. Tenemos tan malas canciones aquí en Zacatecas en las iglesias cristianas. Aquí no, pero hay canciones que ignoran mucho quién es Dios. Y le cantan al ser humano argumentando que le están cantando a Dios. Vamos a leer Nehemías 9 del 5 al 6. Y vamos a ver cuando se construye el templo, cuando se afirman las murallas, cuando se levanta la puerta que estaba quemada, hermano, el pueblo empieza a cantar. La palabra de Dios empieza a predicar de una manera gloriosa. Josué nos predicó hace algunos domingos cómo se ponían de pie y los predicadores le daban el sentido correcto a la palabra y todos se regocijaban. Y aquí podemos ver el pueblo después de la victoria lo que canta, y vean lo que canta. Nehemías 9 del 5 al 6. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Porque tú eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Se fijan la adoración teológica llena del conocimiento de Dios? Y eso se empezó a tejer desde la predicación de la ley de Dios. Predicación fiel, hermanos. Cuando hay una mala predicación, tengan por seguro que va a haber una mala adoración. Es nuestro deber enseñarles, mostrarles a Dios con toda su gloria, con todos sus atributos. Dice Pablo, al Dios eterno. Hermanos, oh profundidad de las riquezas, la eternidad de Dios, ¿quién la puede comprender? Nosotros, hermanos, nos perdemos en un año. Yo no me acuerdo hace más o menos 6 meses dónde estaba. Pero el Señor tiene en su mano toda la eternidad. El Señor está por encima del tiempo y del espacio, hermano. Si tú hoy te paras enfrente del sol, ¿qué vas a hacer? Eres menos que un grano de arena. ¿Y sabes qué? Ese es uno de los soles más pequeños de todo el universo. El Señor tiene en su mano todo el espacio, todos los astros. El Señor tiene en su mano todo el tiempo, a lo largo de la eternidad. Oh Dios eterno, oh profundidad de esta verdad. Al único Dios, no hay otros dioses, no hay nadie, solo es Dios y el mediador, el Hijo, Jesucristo. No hay mediadores, no son los hombres los que nos van a conectar con Dios, es el Hijo, el único Dios. Creo que debemos de destruir en nuestro corazón cualquier intento de idolatría, hermanos.
al sabio Dios, el que nos ha revelado su plan de salvación con la redención, que es en Cristo Jesús para llevarnos a casa. Esa es la alabanza que exalta los atributos de Dios, cómo se unen todos en la cruz. Cómo en la cruz podemos ver su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, su inmenso amor. ¿Puedes ver eso en la cruz, hermano? El segundo elemento para una buena adoración y para dar gloria a Dios es la humillación, hermano, la humildad. Es un cliché que se usa hoy en el mundo cristiano. Ah, sí, mira, hermano, yo soy tan genial, soy tan inteligente, soy tan ordenado. Ah, y para la gloria de Dios. Sí, hermano, no, a mí me va tan bien, pero para la gloria de Dios. Ah, sí, no, yo soy muy bueno y para la gloria de Dios. Si se fijan cómo agregan ese cliché, hermano, eso es algo vacío, superficial. La gloria de Dios se da de manera diferente. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Cuidado con quedarte con la gloria, querido hermano. Herodes expiró comido de gusanos porque la gente decía, voz de Dios y no de hombre. Y él se enalteció en su corazón y en el momento brotaron gusanos de su ser y fue consumido. La mitología griega nos enseña del ave fénix, un ave que cuando muere de sus cenizas, resurge otra vez con colores brillantes y emprende su vuelo. Hermano, la verdadera adoración a Dios surge de esas cenizas, de la humillación, de esa pobreza de espíritu, de saber, Padre nuestro, que estás en el cielo, yo estoy aquí, respirando el polvo de la tierra, no soy digno, Señor, pero te doy la gloria. Es de la humillación, hermano. Esta adoración genuina brota de las cenizas de un corazón quebrantado. No es porque te pares aquí en medio de la iglesia y digas para la gloria de Dios, que no digo que no lo hagas, sí hazlo, pero más, la adoración y la gloria a Dios es un acto íntimo más que un acto público. Tú haz como dice el Evangelio, enciérrate en la puerta, cierra la puerta, póstrate delante del Señor y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que haga tu derecha, porque las personas quieren ser vistas por los hombres, pero ustedes no deben de hacer así. Ustedes en lo íntimo den toda la gloria a Dios. Tú no puedes estar aquí en la iglesia diciendo gloria a Dios, y allá afuera pecando, allá afuera mintiendo, allá afuera fornicando, porque no le estás dando gloria a Dios. Estás siendo un falso y un hipócrita, hermano. La gloria de Dios tiene que ser consistente en la intimidad de tu vida y en tu vida pública en la iglesia. Si no le estás dando gloria a Dios en tu intimidad, calla, corrige, dale a Dios la gloria en lo más íntimo de tu ser y luego ven y confírmalo delante de tus hermanos. Amén. Pues con esto terminamos, hermanos. El tercer elemento es el agradecimiento. Como ese cojo que fue sanado afuera del templo La Hermosa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cantando y saltando y alabando a Dios. Los apóstoles fueron azotados, hermanos. Los azotes eran algo serio y fueron metidos en un calabozo. ¿Y qué creen que pasó? Ellos estaban ahí cantando alabanzas. Estaban cantando alabanzas al Señor, de tal manera que los demás presos se extrañaban y decían, ¿qué les pasa? Pero ellos estaban agradecidos porque habían entendido la justificación por fe, habían entendido la resurrección de Cristo para vida eterna a todos los que creen en Él. Y eso produce alabanza, hermano. Un corazón que canta por sus misericordias, un corazón que canta por sus misericordias en tu vida y un corazón que canta por sus riquezas que te dio en Cristo para toda la eternidad. Y de un corazón agradecido va a fluir, va a brotar la alabanza, hermano. Como conclusión, pues tenemos que ser afirmados. Hoy el Señor nos ha golpeado como con un mazo y quiere afirmarnos, hermano. Son tornillos sueltos que cuando les das y les das, quedan más firmes. Quiere ponerte sobre una roca, hermano. Quiere establecerte en medio de lo que tú estás pasando. Pero tú tienes que trabajar, hermano. Tú tienes que trabajar con una mano en la obra y la otra con la espada. No te descuides, hermano, no descuides una salvación tan grande. Te exhorto, te animo.
para que busques al Señor, para que cambies a partir de hoy muchas cosas en tu vida que tú sabes que tienes que cambiar. Vamos a orar, hermanos.